Ortiz Quispe. Buenas noches, doctora, presente. Paxi Carcausto. Buenas noches, doctora, presente. Parimarca. Buenas noches, doctora, presente. Noches. Perca Olarte. Buenas noches, doctora, presente. Noches. Pérez Flores. Buenas noches, doctora, presente. Noches. Kenta Pinto. Kenta Pinto. Quispe Aquino. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Quispe Umpiri. Quispe Umpiri. Presente, doctora, buenas noches. Ramos Gutiérrez. Presente, doctora, buenas noches. Ok. Reina Quiñones. Presente, doctora. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Rodríguez Calizaya. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Rojas Chambilla. Buenas noches, doctora, presente. Zucca Guayata. Presente, doctora, buenas noches. Torres Paredes, no se supone que exista. Buenas noches, doctora, presente. Vélez Durán. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Vilca Cuaquira. Ok. Y Quispe Zanca. Quispe Zanca. Doctora, buenas noches. ¿Puede ingresar un poco tarde? Y no me pasó la lista. ¿Cómo te apellidas? Soy Mamá Nicori, doctora. Doctora, buenas noches. Disculpen, no alcancé a escuchar la lista, no tengo buena señal donde estoy. Mi apellido es Chalcotaca. Ya igual, como tarde. Bueno, listo. Ok. Ya, entonces hoy día vamos a hacer la última clase teórica y ya con eso terminamos el curso. ¿Ya? Y la siguiente semana damos el examen de la segunda unidad, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, duda antes de empezar la clase teórica? El examen va a ser el día miércoles, como habíamos quedado, ¿sí? Por la tarde todavía, Grisel, me tienes que confirmar más bien la hora, ¿no? Obviamente el examen es presencial esta vez. Igual 20 preguntas como la vez pasada para que marque, ¿no? Ok. Un segundo, voy a compartir pantalla. Ok, hoy día vamos a ver todo lo que son trastornos de la paratiroides. En realidad sería un tema muy amplio, pero vamos a tratar de tocar los temas más importantes o los más resaltantes, como para que tengan una idea de lo que tenemos que saber a largo plazo ustedes como médicos generales que van a hacer en el momento que salgan de la facultad. Un segundito, listo. Vamos a ver. En esta clase teórica lo que vamos a hacer es lo que es el hiperparatiroidismo, el hipoparatiroidismo y el pseudo hipoparatiroidismo, ¿ya? En cuanto al hiperparatiroidismo, en general el concepto es que hay un exceso de la hormona paratiroidea, que es la PTH. ¿Recuerdan ustedes sus clases de fisiología? La PTH es la hormona que regula el calcio, ¿no? Su principal estímulo son los niveles de calcio. Además, también los niveles de vitamina D también pueden influir en esta hormona. Esta hormona se fabrica en las glándulas paratiroideas. Como sabemos, son 4. Entonces, esas glándulas empiezan a fabricar esta hormona. De lo que se encarga básicamente es de la calcemia, del calcio sérico. Esto, a su vez, va a hacer que haya remodelación en el hueso
Y cuando hay alteraciones como el hiperparatiroidismo, que es el aumento de esta hormona, puede haber hipercalcemia y trastornos óseos y renales. Dentro del hiperparatiroidismo, o sea, en el aumento de esta hormona, tenemos el hiperparatiroidismo primario, el hiperparatiroidismo secundario y el terciario. Y aquí vamos a ver cómo lo vamos a diferenciar de acuerdo a los exámenes que tenemos. El hiperparatiroidismo primario se caracteriza porque es una hipercalcemia, ¿no? El problema principal es que la PTH, la hormona, está elevada. Al estar elevada va a aumentar el calcio, va a bajar el fósforo y también en algún modo puede aumentar la vitamina D. Entonces, como en todas las patologías endocrinológicas que hemos visto, se llama primaria cuando el problema está en la misma glándula. Secundario se denomina cuando hay otra razón por la cual la PTH puede elevarse. En este caso, lo usual es que sea la hipocalcemia o que la vitamina D esté baja. Eso va a hacer que la PTH se eleve y por consiguiente el fósforo también va a estar aumentado. Es muy común el hiperparatiroidismo secundario en pacientes renales a partir del estadio 3, 4 y 5. El problema es que ese hiperparatiroidismo secundario, si persiste mucho en el tiempo, puede llegar a un punto en que las glándulas paratiroideas se vuelven autónomas y empiezan a fabricar PTH de forma autónoma. Y en ese caso se llama hiperparatiroidismo terciario. Cuando primero ha sido un secundario, pero con el tiempo estas glándulas se vuelven autónomas. Primero vamos a hablar de lo que es el hiperparatiroidismo primario. Como les había mencionado, el problema es que va a haber una mayor secreción de PTH, lo cual va a causar hipercalcemia, y esto va a causar afectación ósea, renal y otras partes de nuestro organismo, ¿no? En cuanto a la epidemiología, esta es la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ambulatorios. Es muy importante que se acuerden, ¿no? Aparece en todos los grupos de edad, pero es muy raro en niños y adolescentes, ¿no? Puede estar asociado a algunos síndromes hereditarios, como hemos visto en el anterior seminario en el cual ustedes expusieron, y es más frecuente a partir de la quinta década de la vida. Afecta 3 veces más a mujeres que a hombres, sobre todo en la posmenopausia. Por eso hay que tener mucho cuidado en este grupo etario. La incidencia aproximada es de 25 casos por 100.000 personas, no en la población en general. Entonces, las causas de este hiperparatiroidismo primario, principalmente la causa principal es un adenoma en la paratiroides, el cual explica el 80% de los casos de hiperparatiroidismo primario. También se puede dar el caso de adenomas múltiples. También podríamos tener paratiromatosis, adenomatosis paratiroidea familiar, que son enfermedades mucho más raras. En la hiperplasia paratiroidea, que puede ser esporádica, familiar, o puede estar asociado a los neoplasias endocrinas múltiples, el carcinoma paratiroideo y los hiperparatiroidismos ectópicos, que ya son mucho más raros, ¿no? Entonces, hay varias alteraciones que se pueden dar en ese tipo de patología, sobre todo en el cromosoma 11, que es de donde están los genes para la secreción de esta hormona, ¿no? Entonces vemos que pueden haber varias mutaciones en este hiperparatiroidismo primario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Principalmente se dan por la hipercalcemia que presenta, ¿no? Usualmente este tipo de hipercalcemia suele ser una hipercalcemia que es estable, de evolución crónica, y usualmente es leve a moderada, ¿no? Es más raro que sea una hipercalcemia severa. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Puede haber también litiasis renal de forma recidivante, afectación ósea, que usualmente es asintomática, ¿no? Pero que a veces se lo puede encontrar cuando el paciente va a su screening y le hacen un estudio de densitometría. Dentro de los hallazgos radiológicos que podemos encontrar, podemos, por ejemplo, encontrar una resorción subperióstica, usualmente en el borde radial de la segunda y tercera falange, ¿no? Es algo muy sutil, pero lo podemos encontrar en esos casos. Bueno, además, actualmente ya no es que haya pacientes con unas hipercalcemias o clínica de hipercalcemia tan severa como antes, porque ahora los pacientes se hacen chequeos más frecuentemente y a veces dentro de esos exámenes uno ya lo encuentra, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta que el paciente podría tener problemas a nivel renal por los cálculos, podrían tener una enfermedad ósea, podrían llegar a tener una osteitis fibrosa quística, y estos pacientes podrían presentar dolor, fracturas patológicas, ¿no?
lesiones quísticas, podrían tener osteoporosis. Son pacientes que tienen osteoporosis, no hay una causa muy clara, también se debería estudiar la posibilidad de que tengan hiperparatiroidismo primario. Dentro de las manifestaciones digestivas debido a la hipercalcemia tenemos lo que es las náuseas, vómitos, la dispepsia. Pueden tener también pancreatitis aguda, ¿no? Estreñimiento. En lo que son, puede haber también alteraciones neuromusculares, puede haber pérdida de la memoria, alteraciones emocionales, depresión, entre otras. En la parte cardiovascular, el paciente puede tener hipertensión arterial, puede haber alteraciones en el electrocardiograma, puede haber hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y debido al depósito de este exceso de calcio, podría el paciente tener prurito, conjuntivitis, tendinitis, nefrocalcinosis, entre otros, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, si un paciente tiene hipercalcemia, siempre uno debe solicitar unos niveles de PTH para ver si está asociado o no a de repente el aumento de la secreción, ¿no? Es importante que lo diferenciemos de otra enfermedad que se llama hipercalcemia hipocalciúrica familiar, en la cual la calciuria pues, es normal, o en el caso del hiperparatiroidismo primario, pues la calciuria puede ser normal o alta, ¿no? Pero dentro de los exámenes que tenemos que pedir en estos pacientes, pues está el calcio sérico, fósforo sérico, el calcio en orina de 24 horas, la vitamina D y obviamente el dosaje de paratormona. Con todo eso nosotros podríamos dar una idea de cuál es la causa de la hipercalcemia. Es importante que determinados grupos de pacientes por lo menos se les tenga que hacer estos estudios alguna vez en su vida, como por ejemplo las mujeres posmenopáusicas, los pacientes que tienen litiasis renal, los pacientes con osteopenia, osteoporosis, o familiares de pacientes que tienen otras endocrinopatías, ¿no? Sobre todo los asociados a los MEN, ¿no? Ok. Entonces, una vez que nosotros hacemos los dosajes de calcio, fósforo, de PTH, vemos que el calcio está alto, que el fósforo está bajo, que la PTH está alta, entonces sospechamos, ¿no?, que este paciente tiene un hiperparatiroidismo primario. Lo primero que se puede hacer es, por imágenes, tratar de ubicar cuál es el adenoma o si es una hiperplasia de las glándulas paratiroideas. Se puede hacer en un primer momento con una ecografía, pero recuerden que paratiroides son mucho más pequeñas, mucho más difícil a veces ubicarlas. A veces también si fuera algo mucho más grande o si sospechamos que sea algo intratorácico, se puede hacer una tomografía. Pero una forma de también ubicar de dónde está saliendo este exceso de PTH es hacer una gamografía. Una gamografía con tecnesio 99 sestamibi. Entonces, este marcador nos va a dar un resultado en el cual nosotros podemos ubicar de dónde está saliendo esa cantidad de PTH, como ven en la flechita, ¿no? Y de esa forma, cuando el cirujano tenga que entrar, porque el tratamiento es quirúrgico, se va a poder ubicar de manera más fidedigna cuál es la glándula afectada. Entonces, el tratamiento, en general, todos los pacientes que tienen esta enfermedad, debemos pensar en la cirugía, ¿no? Pero hay algunas indicaciones, sobre todo si el paciente es asintomático, ¿no? Si el paciente es asintomático, vamos a ver algunos requerimientos que debe tener para que se pueda mandar a cirugía. Si el paciente tiene síntomas, en ese caso sí, se lo tiene que mandar al tratamiento quirúrgico, ¿no? Una vez que el paciente es operado, la masa ósea perdida solo es parcialmente recuperable, ¿no? Y el daño renal orgánico también es persistente. Entonces, por eso hay que tener cuidado con los órganos que se pueden dañar por la hipercalcemia. Como les había mencionado, la gamografía de paratiroides va a ayudar a localizar el adenoma o de dónde está saliendo ese exceso de PTH. Entonces, por ejemplo, si fuera una hiperplasia paratiroidea, o sea, si los 4 son los que están fabricando la PTH, lo que se hace cuando se opera es que se extirben 3 glándulas y media y se deja la mitad in situ para que no haya una baja de calcio, o sea, todo lo contrario a lo que está presentando el paciente. O se puede hacer un autotransplante, ¿no? Y se lo pasa a esa mitad de paratiroides al antebrazo. Bien, en esta tabla lo que les muestro es cuáles son las indicaciones para hacer esta operación en pacientes que no tienen síntomas, ¿no? Si el calcio sérico está elevado mayor a 1 miligramo por decilitro del límite superior normal, si la edad es menor a 50 años y si hay manifestaciones renales como
una depuración menor de 60, un calcio urinario en 24 horas mayor de 400, si hay nefrolitiasis, entre otros. Y en el caso de las manifestaciones esqueléticas, sí, puede ser el paciente está teniendo una osteoporosis o si hay una fractura vertebral. Entonces, así el paciente no tenga síntomas, si tiene cualquiera de estos criterios, se lo tiene que mandar a operar, ¿no? ¿Qué complicaciones puede haber después de que se quite el adenoma o la hiperplasia de paratiroides, ¿no? Puede aparecer lo contrario, una hipocalcemia, debido a una entidad que se llama síndrome del hueso hambriento o hipoparatiroidismo, ¿no? Usualmente esto aparece en personas que tienen una afectación ósea severa y se asocia a calciurias muy bajas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque después de la operación va a ser todo lo contrario, hay que estar atentos a los niveles de calcio y a la reposición, ¿no? Los pacientes que son asintomáticos, que no cumplen los criterios de cirugía, pues lo que hay que hacer es hacer un chequeo periódico para ver cómo van, ¿no? Ver su presión, ver el calcio, ver cómo está su riñón, ¿no? Para ver si en algún momento cumple alguno de los criterios para ser operado. En cuanto al tratamiento médico, usualmente lo damos cuando el paciente está con síntomas y por consiguiente se le da algo para bajar el calcio. Puede ser también algunos pacientes que no se quieran operar. Entonces se puede dar el tratamiento médico. ¿Qué se utiliza para bajar el calcio? Puede ser bifosfonatos, el raloxifeno, bajan el calcio. Mejoran lo que son los parámetros de resorción ósea y aumentan la densitometría ósea, pero no tanto como una cirugía, ¿no? Entonces puede ser algo temporal en lo que el paciente se opera. Bien, entonces esto es hasta ahí lo que es hiperparatiroidismo primario. Pues como les dije, primario porque el problema es en la misma glándula. Entonces la PTH está aumentada porque esas glándulas están fabricando más hormona. En el caso del hipertenso secundario y terciario hay una causa, ¿no? Entonces, en las causas del hiperparasecundario, pues tenemos alteración en la producción de calcitriol, que es la vitamina D activa, la hiperfosfatemia, la disminución de la ingesta de calcio, el déficit de vitamina D, la cirugía bariátrica causa déficit de otras vitaminas, por eso también puede causar hiperparasecundario. La enfermedad celíaca, la enfermedad pancreática, personas que tienen pérdida renal de calcio, como la hipercalciuria idiopática, los diuréticos de asa, los bifosfonatos y lo que habíamos visto también, el síndrome del hueso hambriento. Entonces, como hay otras causas, una disminución ya sea de calcio o un aumento de fósforo o una disminución de la vitamina D, hace que la PTH tenga que aumentar para equilibrar ese desnivel. Ahora, todo lo contrario es el hipoparatiroidismo, ¿no? Al contrario de lo que hemos visto en los anteriores, en este caso hay una disminución de las hormonas, de la PTH. Entonces, ahí es un amplio espectro de patologías en la cual lo que hay es un déficit de PTH, ¿no? Puede ir desde lo leve, en el cual el calcio no va a estar tan alterado, hasta situaciones muy, muy severas en el cual el déficit es absoluto y la hipocalcemia puede ser muy intensa. En cuanto a la causa más común de hipoparatiroidismo es la lesión de las paratiroides como consecuencia de la cirugía. Entonces, como hemos visto en prácticas, a veces cuando, por ejemplo, operan al paciente de cáncer de tiroides, entonces el cirujano a veces también se lleva las paratiroides. Entonces, el paciente se va a quedar sin esta hormona y va a empezar a tener hipocalcemia. Todas las intervenciones que se dan en esta área, que es el cuello, extirpación de tumores, entre otros, también pueden causar una extirpación inadvertida o la isquemia por alguna lesión en los vasos, ¿no? Entonces, dentro de las causas, pues tenemos agenesia o disgenesia paratiroidea, o sea, son niños que nacen con problemas de hipocalcemia y a veces no se dan cuenta del diagnóstico muchos años después, ¿no? Cuando hay destrucción de las paratiroides, como dijimos, por cirugía, radiación, neoplasias, infiltraciones, entre otros. Trastornos en la secreción de la PTH, que ya tiene que ver mucho con algunos trastornos genéticos, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Que la hipocalcemia lo que va a presentar o lo que va a producir es irritabilidad neuromuscular, ¿no? Que va a oscilar desde una tetanía franca hasta una tetanía latente, que a veces solamente lo vamos a encontrar cuando se hacen las maniobras de Chebostejo-Trousseau,
¿Se acuerdan de que en semiología seguro han visto el signo de Chebostek, en la cual va a haber una aparición de una contractura de los músculos perilabiales al percutir con un martillo de reflejos el nervio facial, ¿no? Por delante del pabellón auricular. Y en el caso del signo de Trousseau, es la aparición, ¿no? De una mano en comadrón, cuando con el manguito que tomamos la presión, aumentamos unos 30 milímetros de mercurio, la presión que estamos encontrando, por lo menos unos 3 minutos para ver si hay una reacción o no. Que es igual por una irritación de los nervios, ¿no? Cuando los pacientes tienen una hipocalcemia todavía más grave, aparecen de forma espontánea, pues parestesias, tanto en la lengua, en la región perioral, en puntas de dedos. Entonces hay que estar atentos a los síntomas que refieren los pacientes. La asociación de la hipocalcemia, la hiperfosfatemia y concentraciones inapropiadamente bajas de PTH, y en ausencia de otras causas como la insuficiencia renal o la hipomagnesemia, que es importante siempre descartarlo, establece que tenemos un hipoparatiroidismo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, como es la del déficit de calcio, tenemos que reponerlo. Entonces, si es una hipocalcemia aguda y grave, digamos que es después de una infección por cáncer de tiroides, por ejemplo, entonces lo que se tiene que hacer es aplicar calcio por vía endovenosa, ¿no? Y es importante que ustedes siempre se acuerden de eso, porque resulta que a veces en emergencia el calcio lo colocan solamente como gluconato de calcio, ¿no? Cada 8 horas, y eso no tiene sentido. Para reponer hipocalcemia se tiene que hacer con infusión, ¿no? Listo, entonces tiene que ser una infusión, un preparado de gluconato de calcio con cloruro para que vaya pasando, igual en bomba de infusión, igual que hacemos las bombas de insulina. Entonces, la idea es que estos niveles de calcio por lo menos estén en la normalidad, pero en el nivel un poquito más bajo, ¿no? Entre 8.5 y 9. Una vez que el paciente ya se ha estabilizado de esta hipocalcemia aguda, lo que se puede hacer es pasarlo a la vía oral. Y para eso tenemos preparados de carbonato de calcio y también tenemos preparados de vitamina D. Usualmente para la vitamina D usamos la vitamina D activa, que es el calcitriol, ¿no? Que también vienen pastillas y se da ambas cosas para equilibrar los niveles de calcio y de fósforo. Un segundito, chicos. Ya, disculpen chicos, un segundito, voy a volver a compartir. Bueno, entonces les comentaba que para lo que es el hipoparatiroidismo, lo importante es que ustedes sepan tratar la hipocalcemia, ¿ya? Primero cuando sea algo grave, agudo, por vía endovenosa, y una vez que ya se puede empezar a dar al paciente por vía oral, le damos preparados de calcio y también de calcitriol. Y por último, tenemos lo que son los síndromes de resistencia a la hormona paratiroidea o pseudo hipoparatiroidismo. En este caso son varias entidades en la cual lo común es que hay una resistencia a la acción de la paratormona, ¿no? Entonces, lo cual aparentemente, si uno lo ve en los exámenes, es como si fuera un hipoparatiroidismo. Se va a ver una hipocalcemia, hiperfosfatemia, pero en el momento que nosotros hacemos el dosaje de PTH, hay un aumento de la concentración sérica de PTH, ¿no? Y además de eso, también una hiperplasia de las paratiroides, porque obviamente estas glándulas están trabajando de más, ¿no? Entonces, dentro de estos síndromes, pues tenemos varios tipos, que lo ideal es que solamente ustedes sepan que existen estas entidades, ¿no? Entre las
tipo 1, la tipo 1A, la 1B, la 1C, la 2, ¿no? Son patologías mucho más raras y para su diagnóstico pues se necesitan diagnósticos genéticos y entre otros para llegar a un diagnóstico más claro, ¿no? Bueno, actualmente no he visto ninguno de estos casos aquí en Puno, ¿no? Y como les digo, el tratamiento y el diagnóstico, mejor dicho, el diagnóstico tendría que ser con algunos otros exámenes de tipo genético. Listo. Muy bien, chicos, con eso terminamos lo que es paratiroides. Como les dije, tiene que ser algo muy general, no es necesario que sepan cosas específicas, ¿no? Y con eso estamos terminando el curso. Así que no sé si tendrán alguna duda con respecto al tema y por último también si tienen alguna duda sobre el examen. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, disculpe, para la hora del examen, doctora, ¿podría ser a las 4 de la tarde? Es que a las 5 algunos compañeros tienen ética. Sí, no hay problema. Yo ese día tengo libre la tarde. A las 4 está bien. Ya, doctor. ¿Ya? Entonces quedamos para el día miércoles a las 4 de la tarde. Como les dije, va a ser examen presencial. Son 20 preguntas. Solo es de la unidad 2. ¿Ya? O sea, lo que ya hemos dado de la unidad 1 ya no. Solamente los temas que hemos hecho a partir de la unidad 2. Ya hasta el tema de hoy día. Y con eso ya terminaríamos todo. Así que ya por lo menos un curso menos, ¿no? Bueno, chicos. Entonces nos estamos viendo el día miércoles para el examen. ¿No? Bien. Buenas noches, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches.